Y ya me encuentro en compañía del ministro de la Juventud, Marcelo Soto, para hablar sobre el Premio Nacional de la Juventud, que se realiza por primera vez aquí en nuestro país. Tendrá 5 ganadores. Ministro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días también para toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente estamos lanzando, este es el primer año, la primera edición de lo que va a ser el Premio Nacional de la Juventud. Hay 5 categorías, el concurso es un concurso a nivel nacional y bueno, se marca un poco dentro de lo que es nuestra política de incentivos también a los jóvenes que realmente hacen bien las cosas y queriendo un poco mostrar también de que los jóvenes no todos somos malas noticias, sino que también a lo largo y lo ancho de toda la República del Paraguay hay jóvenes que sí se merecen un reconocimiento. Y hasta el miércoles hay tiempo para ya hacer las postulaciones. Hasta el momento, ¿cuántas personas ya se postularon? Sí, efectivamente, nosotros tenemos contabilizadas como 42 personas vía online y ahora estamos haciendo el último relevamiento del mediodía en las coordinaciones departamentales de juventud, donde la gente se acerca de forma física a llevar el documento. Entonces, para horas de la tarde vamos a tener ya el número completo de postulaciones al día de hoy. En formato electrónico son 42 aproximadamente, lo que teníamos esta mañana por lo menos, y en formato físico vamos a tener a la tarde. Pero yo creo que también como la gente acostumbra a última hora a poner, hay documentos que se deben generar, entonces estoy convencido que vamos a tener una gran cantidad de participantes. ¿Y cuáles son esas categorías y algunos ejemplos de postulaciones que recibieron? Bueno, en realidad son 5 las categorías, como te digo, es una competencia a nivel nacional. Hay un jurado que es totalmente externo a la Secretaría Nacional de la Juventud, por decirte, en el área de liderazgo político y religioso está el señor Oscar Acosta, en el área de deportes está Lerín Franco, en el área de voluntariado está la señora Lisa Chahue, que es del Cuerpo de Paz, en el área de ciencia y tecnología está el doctor Cubilla, y también en el área de cultura está el maestro Luis Arano. O sea, son personas de reconocida trayectoria, gente con experiencia que va a evaluar estas carpetas. Y bueno, son un poco esas 5 categorías que pretendemos nosotros tengan sus respectivos finalistas en cada departamento del país. Y eso va a ser premiado el 21 de septiembre en una gala que vamos a estar haciendo en el Banco Central del Paraguay, donde esa noche estos jóvenes van a recibir el Premio Nacional de Juventud. Obviamente, los 5 que quedan como premiados. Y en premio en efectivo es 10 millones de guaraníes. Tenemos un premio en valor metálico que son 10 millones de guaraníes por cada categoría, pero también, ya que tenemos una gran alianza con el sector privado, el diario Última Hora, dicho sea de paso, es importante también destacar, nos está dando el apoyo a este evento que estamos realizando, y con el sector privado también se están generando premios para los jóvenes en cada una de las categorías. Por decirte, en deportes, atuendos deportivos, en el área de cultura se están viendo becas de estudios. O sea, hay una serie de regalos también, de premios que van a venir adjuntos a este Premio Nacional de la Juventud. Me imagino la receptividad de la gente, de los jóvenes, están muy entusiasmados de que finalmente desde el Estado puedan valorar lo que están haciendo en sus respectivas comunidades. Y sí, la verdad que para nosotros el tema tiene mucha importancia desde el momento que la lógica con la cual nosotros planteamos este Premio Nacional de Juventud es, nos hacemos la pregunta, ¿qué posibilidad hoy tiene un joven de ser noticia a nivel país? En realidad pareciera ser como que la juventud está muy criminalizada, ¿no? El joven es irresponsable, es ladrón, es borracho, se pelea, bullying, todo, motochorro, toda la información que se genera en general en los medios, en las redes sociales, toda información mala. La idea de este Premio Nacional de Juventud y la lógica un poco es mostrar que los jóvenes también somos buenas noticias. También tenemos jóvenes que se destacan en deportes a nivel internacional, también tenemos jóvenes que se destacan en voluntariado, también tenemos jóvenes que son premiados a nivel internacional en cultura. Nuestra idea es esa, mostrar la otra cara de la juventud, mostrar que la juventud paraguaya también puede destacarse, que puede ser reconocida y bueno, que esto sirva de incentivo también para que aquellos jóvenes que están haciendo bien los deberes, que están haciendo bien las cosas, también sientan ese incentivo por parte del Estado de que puedan seguir haciéndolo. ¿Y hasta qué edad está comprendida esta? ¿Para cuántos años uno tiene que tener para participar? Claro, importante la pregunta porque mucha gente pregunta eso. Yo soy joven, pero tengo ya, claro, no sé, 35. No, en realidad nosotros, por una cuestión de población meta a la cual llega la Secretaría Nacional de la Juventud, hemos tareado este premio de 18 a 30 años de edad. Aquellos jóvenes que tienen entre 18 y 30 años de edad, que creen que son merecedores de este premio,
o bien si una tercera persona cree que puede postular a fulano, a mengano, vecino, primo, que tuvo un destaque en alguna actividad, lo puede hacer. O sea, no hace falta que sea solamente el joven que se autopostule, sino también puede ser otra persona que postule a jóvenes. Y bueno, esto va hasta el miércoles, tenemos una fecha, hemos lanzado el 25 de agosto, vamos hasta el 9 de septiembre, hasta las 12 de la noche se reciben las postulaciones y ya posteriormente vamos a dar cierre a esa postulación y ya pasa al jurado a empezar a evaluar las carpetas que fueron presentadas. Buenísimo, y recordemos que el 60% de nuestra población tiene menos de 30 años, así que... Sí, es una gran responsabilidad que nosotros también la asumimos desde la Secretaría, pero con mucha convicción, tratando un poco de tener esa fuerza y de tener ese empuje para que podamos llegar a esa gran población que bueno, el Paraguay y el futuro también de nuestro país depende de esos jóvenes. Y sabemos que invertir en los jóvenes es apostar al desarrollo del país. En ese sentido, la Secretaría, ¿qué está haciendo como para atravesar esas dificultades que tenemos ahora en cuanto al desempleo, que afecta a este porcentaje muy importante de nuestro país? Totalmente. Bueno, la pregunta realmente amerita seguramente que estemos más tiempo, pero yo quiero tratar de resumir. Nosotros, dentro de todo el marco regulador estratégico de la Secretaría, tenemos como una doble función. Por un lado, somos rectores de política pública de juventud y en ese rol de ser rectores estamos trabajando con más de 15 instituciones del Estado para tratar un poco de darle ese enfoque de juventud a las políticas sectoriales. Por darte un ejemplo, Senavitat está encargada de la política habitacional del Estado, pero también nosotros estamos trabajando con la ministra Soledad para que los programas habitacionales tengan un enfoque de juventud. ¿Cuáles son las parejas que tienen mayor necesidad de vivienda? La demanda aumenta día a día y aumenta porque más jóvenes necesitan de un lugar, de un techo donde vivir. Entonces, estamos tratando de que esa transversalidad en el tema de juventud realmente sea efectiva y es la primera vez que se está planteando ese trabajo coordinado dentro de una política pública en nuestro país, bajo este gobierno. Y en el otro rol que nos permite ejecutar programas, tenemos varios programas que lo hacemos conjuntamente con el sector privado y también de forma propia, con presupuesto propio de la Secretaría. En el ámbito del empleo, por decirte, tenemos hoy lanzado en el Paraguay un programa que se llama NEO, Nuevas Oportunidades de Empleo, que pretende, en conjunción con donaciones que hacen empresas del sector privado a nivel internacional, porque este es un programa internacional, pretendemos insertar al mercado laboral a 22.000 jóvenes. Este programa está a punto de ser lanzado y está siendo ejecutado por el CIR, que es el Centro de Información de los Recursos de Desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Finalmente, ya para que la gente sepa a dónde puede presentar sus postulaciones. Sí, en realidad nosotros, como dije, tenemos una doble vía. Por una parte, la gente que no puede acceder a Internet puede hacerla en sus respectivas gobernaciones. Hay una coordinación departamental por cada gobernación en cada departamento. Y también aquellos que tienen la comodidad de hacerlo por Internet pueden hacerlo en www.snj.gov.py. Ahí van a encontrar todas las bases y condiciones, todos los documentos y lo pueden hacer totalmente por Internet, quitándole una foto al documento que acredita su logro en la categoría donde va a ser propuesto. Muchas gracias nuevamente, ministro Marcelo Soto, por su presencia. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a toda la teleaudiencia. Ahora...